El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan. Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, fecha 13 del torneo clausura, aquí en la Nueva Olla. Marcelo Paredes con el pecho acomoda, amarilla, aquí Torres y un gran pase para que vaya Páez, se adelanta bien Páez, lo agarraron en la carrera y a ver, tarjeta roja para Tomás Lescano, cuando intentaba escapar Raúl Páez, cuando metía nitro, cuando quería ir de cara al arco, Lescano lo bajó, tarjeta roja para el 37 de Ameliano. Se queda con 10 el equipo de Humberto García. Bueno, y otra vez Jonathan Torres metiendo pelota. Él había lanzado una pelota para Páez, que terminaba ganando con gran velocidad, y el centro que veníamos comentando para Cecilio. Y acá mostrando mucha rapidez, porque arrancó muy de atrás, y usted que es atleta, señor Osorio, sabe la diferencia de uno y otro. Gastón Jiménez hace lo propio también. Cecilio Domínguez, la orden de Díaz de Vivar. A ver, agazapado Martínez. Jiménez de zurda. ¡Ah! Martínez que se queda con esa pelota. Por el que aguanta. No la pierde Cerro y va a la carga. Jugó Jiménez abriendo sobre Raúl Páez. Tocó el alteño. Aquí está Rivero. Mete centro al segundo palo. Rebote que le queda a Cecilio. Atención, juega Cecilio para Morel. Le pega de derecha. Se desvía y aparece Martínez. Buena jugada de Cerro Porteño. Recupera el número 4. Tocó para Aranda, se equivoca en el pase. Este es Páez, se anima bien, mete centro para Torres. Le pega y reacciona Martínez. Ha salvado Miguel Martínez el arco de Ameliano barriendo. La jugada más importante de Cerro Porteño, al menos de mayor peligro que ha generado en este tiempo del compromiso. Apareció Páez otra vez, muy inteligente para robar. Está jugando con esto hace tiempo. Ojo que va amarilla, se asoma Cerro. 4 que atacan, 3 que defienden. Amarilla. Le pegó de zurda el 9. Será saque de arco. Se tentó Totina Amarilla. Ya hizo caso omiso el que pasaba a la derecha, que era Domínguez Huerta. A la izquierda estaba Cecilio Domínguez, pero ya tenía bien claro que iba a sacar el remate directo a portería. Toma distancia Cecilio, también Jiménez. Domínguez le pega de derecha. ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Gol! Totín. Porteño. Jugada de pelota detenida. Centro fantástico de Cecilio Domínguez. Directo a la cabeza de Totín, que se adelantó levemente a su marcador. Encontró el espacio. Metió ese cabezazo preciso, certero. Nada que hacer para Martínez, que se queda sin poder reaccionar. Cerro Porteño que rompe el cero. Quiere ir a lo más alto de la tabla de posiciones. Aquí Luis Totín Amarilla pone Cerro Porteño 1, Ameliano 0. De la forma en que se estaba dando el partido, el gol tenía que llegar en algún momento. Y en el ambiente se sentía eso. Jiménez, maniobra de zurda, entrega bien para Morel al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Jorge. Cerro Porteño. Se repite la fórmula cuando Achucarro dirige. Jorge Morel convierte de media distancia. Aquí lo hace con un remate soberbio de derecha para aumentar la diferencia. Cerro Porteño que quiere estar en lo más alto de la tabla de posiciones. Jorge Morel mete el segundo. Gana Cerro 2-0 sobre Ameliano. Y era el Estadio Defensores del Chaco. El rival era Sportivo Luqueño, y Achucarro tomaba de manera interina también, antes de la llegada de Manolo, la conducción técnica de Cerro Porteño. Cerro ganó 1-0 y el tanto lo había convertido Morel justamente. Un remate similar a este. Aquí domina Steven Moreira. Propone la salida Ameliano. Se queda con esa pelota Franco. Propone con Cecilio. Le pega de zurda. Aparece bien Martínez. Señoras y señores, final del partido. Aquí en la Nueva Olla. Acaba de ganar Cerro Porteño 2-0 sobre Sportivo Ameliano. Y ahora está como escolta en la tabla de posiciones.
Chau.